Y hablando de este tema del COVID-19, Rebe, tenemos a Jesús López Longoria, nuestro doctor ya de cabecera, que nos atiende todos los días a la misma hora para darnos las cifras actualizadas en el tema local aquí en Zacatecas de cuántas personas están contagiadas, cuántas personas se han recuperado y lamentablemente cuántas personas han fallecido. Doctor, muy buenos días. Los saluda Rebe Vidal y David Valdés. Buenos días, doctor. Muy buen día, David y Rebe, con el gusto de estar en su espacio informativo. Gracias por recibir nuestra llamada, doctor. ¿Cómo estamos en los números el día de hoy? Claro que sí, con todo gusto. Mira, tomando en referencia el corte de información del día de ayer a las 6 de la tarde, estamos iniciando actividades con 563 pacientes estudiados negativos. A lo largo de esta jornada tenemos 30 pacientes en estudio, uno de los servicios de salud de Zacatecas, 21 del IMSS régimen ordinario, 6 de IMSS Bienestar, 2 de ISSSTE. No hay estudios de particulares de momento. Como bien lo señalaban, estamos con 72 casos confirmados, de los que se han derivado lamentablemente 7 decesos, ayer por la mañana uno de ellos, pero también tenemos pacientes recuperados. En relación con esto, debo comentarles, en relación a los pacientes recuperados, bueno, la primera es una mujer joven de 25 años, residente del municipio de Fresnillo, quien dio positivo el día 7, cumplió su aislamiento y fue egresada, está recuperada. El siguiente es un masculino de 58 años, residente de Zacatecas. Él dio positivo el 15 de abril, cumplió el aislamiento y está recuperado. Y como bien lo comentas, ayer se agregaron 3 pacientes más positivos. Uno es una mujer joven de 38 años, residente de Zacatecas. Aquí nuevamente contagio comunitario, manejo ambulatorio a través del IMSS. El siguiente es una femenina joven de 19 años, residente de Guadalupe, cuyo contacto fue un caso positivo, está en aislamiento en casa, será manejada por los servicios de salud de Zacatecas. Y finalmente es un masculino de 55 años de edad, residente de Zacatecas, que tuvo contacto con un caso positivo, que se encuentra en aislamiento en su domicilio y estará a cargo de la Secretaría de Salud. Se están moviendo las cifras, David y Rebe, y ayer en la mañana pues informó lamentablemente del deceso de una persona. En este caso es la 7ª defunción aquí en Zacatecas. Es un masculino de 54 años de edad, residente de Jerez, quien desde que se hizo el diagnóstico el pasado 15 de abril fue hospitalizado en la UNEM COVID. Lamentablemente hubo un deterioro de su estado general, a pesar de las medidas de apoyo. No pudo sobrevivir. Él presentaba una enfermedad adicional, que es la hipertensión arterial sistémica. Lamentablemente esto está haciendo la diferencia entre tener una evolución, digamos, muy ágil, muy favorable, o bien no alcanzar a sobrevivir esta enfermedad. Con eso estamos iniciando, David y Rebe, las actividades el día de hoy aquí en Zacatecas. Doctor, dentro de estas cifras que usted ya estaba mencionando y específicamente aquí en el estado, se tiene contabilizado también este tema de las neumonías atípicas, como lo da a conocer el gobierno federal, en relación a que las estarían tomando en cuenta como COVID-19, a pesar de que aún no se tuvieran los resultados de los estudios que se les realizan. ¿Aquí en Zacatecas también se está contabilizando igual? Mira, Rebe, hace unas 3 semanas quizás se precisó por primera vez la enfermedad coronavirus en la variante, en un catálogo que existe de forma internacional, es el catálogo internacional de enfermedades, se llama CIE-10 y el de procedimientos se llama CIE-9. En las versiones previas, hasta la actualización, no existía la enfermedad por coronavirus COVID-19, pero ya fue incorporado. El no existir provoca que el médico que está en ese momento expidiendo el certificado de defunción busque lo más parecido para ver en qué forma lo cataloga.
el diagnóstico de defunción cuando así ocurre en una persona. En este momento que ya está incorporado, ya fue difundido hay un área federal de la Secretaría de Salud, la Dirección General de Información en Salud, la DGIS. Ella notificó a los estados, a las áreas de planeación, la modificación del catálogo, y las áreas de planeación informaron a su vez a los estadígrafos que están en cada una de las unidades para que hicieran los procesos de información, sensibilización y capacitación al personal médico, que es el que establece estos diagnósticos, al fin de evitar ese diagnóstico que acabas de mencionar y que no significa nada porque no está especificada una enfermedad. Esperamos con eso ser más precisos, más finos, y quitar esa palabra de atípica que no significa un diagnóstico y no está reflejado en un origen, ya sea hacia una infección por bacterias, por hongos, por tuberculosis o por virus, ¿verdad? Uh-huh. Y esperamos que con esta modificación, se elimine por completo el término y se le ponga, digámoslo así, un apellido ya a la enfermedad para que sea más preciso, y aquellas que sean por coronavirus, se le ponga coronavirus. Doctor, aunque no tenga digamos, apellido, ¿podría tomarse como el protocolo del COVID-19 para poderse, pues, implementar ya de una vez, doctor? De hecho, ya está, David, así va a ser. Okay. Ya no será válido una neumonía atípica, porque atípico es algo que es amorfo, no se parece a nada, uh-huh. No se clasifica en nada y no puede estar en un diagnóstico de defunción. Hablando de este tema que lo decía usted, que no estaba en este catálogo el COVID-19, incluso a todo el mundo nos agarró en curva, en el sentido de que no sabemos cómo era el protocolo, cómo debía de atacarse o solucionarse esta pandemia. Aquí, por supuesto, Zacatecas no es la excepción. Sabemos y es una probabilidad muy alta de que también nuestro personal médico se pueda contagiar, doctor. ¿Qué se ha hecho para solucionar esta problemática o adelantarnos antes de que tengamos pues esos trabajadores que se encuentran en la primera línea atacando la pandemia? Claro, David, es muy importante la pregunta. Mira, lo primero fue informarles de la enfermedad, la manera tan abrupta de presentarse, lo rápidamente que se dispersa, como lo vimos, y los mecanismos de contagio que en este momento se estaban observando en otros países, el comportamiento clínico, los esquemas de manejo, y naturalmente se tuvo que hacer una revisión en todos los niveles de los equipos de protección. Al final de cuentas se definió una estrategia. ¿Qué es lo que Zacatecas va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la Secretaría de Salud para atender a los pacientes COVID? O los tenemos dispersos como está toda la infraestructura en salud, o los concentramos en un sitio para darles toda la atención que requieren, porque son unidades de hospitalización y de terapia intensiva, y se optó por esta segunda medida. Por eso se implementó la UNEM COVID aquí en Guadalupe. No obstante, como los pacientes pueden llegar de cualquier lugar del estado, se identificó que en las unidades hospitalarias, en los hospitales generales, en el servicio de urgencias hubiera un filtro COVID para todas aquellas personas que llegaran con síntomas respiratorios y que no se tuviera el diagnóstico de confirmación, se aprovechara para iniciar el tratamiento, la toma de la muestra, implementar el cerco epidemiológico en torno a esa persona, y se complementaría con la jurisdicción sanitaria de donde viene esa persona para cerrar el círculo y que no se escape nada. Y una vez que ya está confirmado el diagnóstico, enviarlo a la unidad COVID. Afortunadamente, David y Rebe, aquí en Zacatecas las pruebas se entregan en 24 horas. Hoy te toman la muestra, mañana ya está el resultado y es totalmente confiable. En ese sentido, pues se agiliza la toma de decisiones. Así es como estamos organizados. Naturalmente, el equipo de protección, pues hay de diferentes tipos y
y esquemas de aplicación dependiendo de dónde se encuentra ese paciente y dónde se encuentra ese equipo de salud que lo está atendiendo en la unidad médica. En cada filtro existe, en cada filtro de las unidades respiratorias existe el personal médico y existe los requerimientos en equipo, en insumos, en medicamentos necesarios para iniciar la atención del paciente. En tanto se toma su muestra y se confirma el diagnóstico o se define otro diagnóstico, digamos se establece un protocolo de diagnóstico, naturalmente para descartar COVID o confirmarlo. A veces la evidencia clínica es muy manifiesta, pero para poderlo catalogar se necesita la prueba. Digo, afortunadamente aquí en 24 horas se tiene, sin embargo, en otras instituciones pues esto no ocurre, se desfasa hasta 10 días y esto no deja de ser una limitante para el paciente informarle y pues claro, para el personal médico poder instrumentar las medidas de tratamiento más adecuadas al paciente. Doctor, me veo obligado a hacerle esta pregunta porque hemos tenido estos reportes aquí en redacción del noticiero de Televisa Zacatecas. Nos han dicho que se han rechazado estas personas que han ido a solicitar estas pruebas porque sienten ellos que tienen alguna presencia de alguna síntoma del COVID-19. ¿Es cierto que se ha rechazado a estas personas? ¿Y cuál es como el protocolo a seguir de decir, bueno, yo siento que me duele la cabeza, tengo alguna problemática en la garganta, pero llego y a lo mejor ustedes me dicen, no, es que no tienes los síntomas que se requiere para tener o confirmar el COVID-19? ¿Cómo es este protocolo? ¿Cómo se lleva a cabo, doctor? Claro que sí, David. Mira, la definición operacional de caso sigue siendo válida hasta este momento. ¿A quién sí? A la persona que, sin importar su sexo o la edad, en los últimos 7 días haya presentado fiebre arriba de 39 a 40 grados, primer criterio. Segundo, la presencia de dolor de cabeza intenso. Literalmente sientes que te están taladrando la cabeza. Tercer criterio, la presencia de tos. Y cuarto criterio, la presencia de dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria prácticamente es un signo en el que exige atención médica inmediata. Esos son los criterios. Aparte puede haber dolor de brazos, de espalda, de piernas, sensación de escalofrío, escurrimiento nasal o dolor en garganta. Recordemos que aproximadamente 6 de cada 10 zacatecanos puede tener dolor de garganta, puede tener dolor de cabeza, quizá no haya fiebre o dolor muscular o dificultad respiratoria. En ellos lo más seguro, David, es que la evolución va a ser muy tranquila. En ellos no se haría la prueba porque también es un recurso que tiene ciertas limitantes en cantidad. Aquí tenemos de momento 1,500 pruebas, pero están por llegar más. Y bueno, se utiliza cuando cumple los criterios, definitivamente no, la prueba se hace, no se regatea, buscando optimizar al máximo el recurso, pero cuando las molestias son menores, que con un paracetamol se disminuyen, que con una loratadina prácticamente desaparecen las molestias, no se hace la prueba. Serían los criterios. Es natural que la población se sienta angustiada porque permea entre ellos los síntomas, las molestias y bueno, la ansiedad. Es muy natural que quieras una respuesta inmediata. Si no la hubiera de momento en la unidad médica, le recordamos que tenemos el 911 con personal de salud que está capacitado en esta circunstancia, que sabe estos signos de alarma, que sabe esta definición operacional y que puede orientar a la persona para tomar la mejor decisión, acompañarlo en esa mejor decisión, y si es un caso que amerite la prueba de inmediato, por supuesto que se le canaliza a las unidades que tienen los aditamentos necesarios para hacerlo. La prueba no se regatea, David, no se regatea.
simplemente se hace a las personas que cumplen el criterio operacional de caso. Muchas gracias, doctor, por aclararnos esa duda, porque teníamos esas, pues esos mensajes, esos reportes que nos llegaron aquí a redacción. Muchas gracias por aclararnos esas dudas al doctor Jesús López Longoria, que todos los días desde las 7 de la mañana está atento con nosotros para atender este tipo de dudas y respondernos a todos los zacatecanos con el tema del COVID y darnos, por supuesto, los números claros y precisos de cuántas personas contagiadas, cuántas se han salvado en este momento, se han recuperado y desafortunadamente las que han fallecido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, por recibirnos la llamada y nos estaremos escuchando el día de mañana. Con todo gusto, David y Rebe, muy buen día, estamos a la orden.